seminario permanente, de filosofía, de teorema. Hoy tenemos a Verónica Gómez. Ella es Verso Faculty Fellow en la Universidad de Nueva York. Recientemente su artículo Crystallized Regularities ha sido incluido en la prestigiosa lista de Philosopher's Annual. Es una lista que selecciona los mejores 10 artículos publicados en filosofía cada año. Hoy nos va a dar su charla del Humeanismo al relativismo normativo. La estructura de la charla va a ser un bloque de presentación de 45 minutos inicial, luego vamos a tener 15 minutos de preguntas generales, luego otro bloque de más o menos 45 minutos y 15 minutos más de preguntas. Y mientras tanto, en el interín puede haber preguntas durante la charla, pero sobre todo aclaratorias. Bien, creo que con eso podemos empezar. Verónica, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces les voy a estar hablando sobre un problema para la teoría principal humeana sobre leyes de la naturaleza. Ese es el plan y cómo hago esto. Bueno, entonces voy a estar hablando del tema de leyes de la naturaleza. ¿Qué quiero decir por leyes? Voy a estar concentrándome en leyes de la física en particular. Entonces, pues no sabemos cómo son las leyes de nuestro mundo, pero digamos un modelo de un mundo clásico donde las leyes son las leyes de Newton es un buen ejemplo. La idea es un número pequeño de ecuaciones que nos dicen cómo se comporta todo al nivel fundamental. Entonces, hay dos concepciones muy diferentes de leyes de la naturaleza que se discuten, digamos, hoy en la literatura. Y la primera es una concepción de las leyes como leyes que gobiernan o que producen. Entonces, las principales ideas de esta concepción, que no voy a estar discutiendo, es que las leyes le dicen a las partículas, metafóricamente, cómo deben moverse. O sea, las leyes como que determinan cómo las partículas se mueven, y que tomamos el estado físico inicial junto con las leyes y esto produce los estados subsecuentes del mundo. Entonces, una concepción de las leyes que es defendida, por ejemplo, por Tim Maudlin, y yo creo que entre las personas trabajando en leyes es una posición minoritaria, aunque muchas personas dicen que les gusta esta posición. Otra teoría que es, en cierta manera, más ambiciosa filosóficamente, intenta reducir la noción de ley y no tomarla como algo primitivo que gobierna o le dice a las partículas o a los campos o a lo que haya a nivel fundamental cómo comportarse. Entonces, la idea central es que la descripción más básica o más fundamental del mundo es una que no menciona leyes, no menciona tampoco nociones como causalidad, como esta partícula causó que esta otra partícula cambiara su dirección, no menciona nada así, no menciona disposiciones como, estos átomos tienen una disposición a decaer, nada por el estilo, no menciona contrafácticos como qué habría pasado si esta partícula hubiera colisionado con esta otra, no menciona contrafácticos así. Y lo que hay entonces a un nivel fundamental es solo el espacio-tiempo, tal vez unas partículas fundamentales o tal vez simplemente unos campos fundamentales y las propiedades de las partículas y las propiedades de los campos o las propiedades de los puntos del espacio-tiempo. Entonces, si vamos a describir el mundo a un nivel fundamental, simplemente decimos, en el primer momento hubo estas partículas con esas propiedades, al siguiente momento hubo estas partículas con esas propiedades. Bueno, esa es una manera metafórica de hablar, pero la idea es que tenemos la historia del mundo y luego las leyes figuran a otro nivel menos fundamental. Las leyes en esta concepción simplemente son como un resumen que nos dice qué pasó en el mundo, o son como una manera de sistematizar unos patrones que ocurrieron con digamos, la ontología fundamental y sus propiedades. Bueno, entonces la versión más conocida de esta segunda teoría, que es una teoría humeana, es la teoría del mejor sistema propuesta por David Lewis. Y bueno, de hecho la teoría fue propuesta por Frank Ramsey, pero después David Lewis la desarrolló
un poquito más en sus escritos, y luego ha sido desarrollada más por personas como Barry Lower, y digamos David Albert también habla de esa teoría, personas como Craig Callender y Jonathan Cohen, bueno, etc. Entonces la idea más simple, en su versión más simple, esa teoría dice que las leyes son simplemente los teoremas del mejor sistema. Y un sistema es simplemente un conjunto de generalizaciones verdaderas que se puede evaluar según ciertas virtudes. Para Lewis, las virtudes centrales eran la cantidad de información que la teoría nos da y la simplicidad de la teoría. Entonces, tomamos cualquier conjunto de generalizaciones y podemos preguntar qué tan informativo es, qué tan simple es, y podemos evaluar el sistema según estas dos virtudes. Y la idea sería que el mejor sistema es el sistema que logra un balance óptimo de esas dos virtudes que compiten, simplicidad e informatividad. Y que una generalización cuenta como una ley si solo si es un teorema del mejor sistema. O sea, o si es uno de los como axiomas básicos de ese sistema, o si se sigue como una consecuencia lógica de una de las enunciados del mejor sistema. Bueno. Verónica, tengo una pequeña pregunta aclaratoria. Cuando hablas de estas dos nociones de leyes, hablas del mejor sistema, claramente el mejor sistema tiene que estar formulado, digamos, en algún tipo de lenguaje, ¿no? Entonces una ley es una oración, digámoslo así, pero cuando hablas de otras nociones de leyes, como las leyes que, digamos, la concepción de leyes que gobiernan, esa condición de que las leyes tienen que estar formadas, digamos, tienen que estar formuladas en un lenguaje todavía sigue vigente, o Muy buena hay pregunta. otras concepciones en las que no. Sí, muy buena pregunta. La verdad no sé. Yo, por ejemplo, creo que Tim Maudlin sí las concibe como entidades al menos que tienen una estructura. O sea, como que las leyes nos dicen estas propiedades son las que hacen que las partículas interactúen de esta manera. O sea, entonces eso parece sugerir que la ley es o un enunciado o una proposición que tiene una estructura como de un enunciado, para que tenga sentido hablar de qué propiedades figuran en ellos. Pero digamos que es un poquito extraño pensar que si la ley es algo como una propiedad o una entidad fundamental, que sea un enunciado, porque un enunciado es como, no sé, como una cosa que nosotros usamos, o sea, ¿cómo va a ser un enunciado algo fundamental? Entonces, hay preguntas ahí. Una idea como que a mí me gusta es que de pronto lo que es fundamental es como el concepto de necesidad natural, que no es un enunciado, sino simplemente un corte en el espacio de las posibilidades, entre las que son físicamente posibles y las que no. Y luego los enunciados que nosotros usamos son maneras como de expresar ese corte en el espacio en nuestro lenguaje, no sé. Pero creo que no hay como una versión canónica de la teoría primitivista, porque poquitas personas trabajando en leyes como que exploran esa teoría por algún motivo. Bueno. Gracias. Bueno, lo que les decía antes, un ejemplo de lo que sería un mejor sistema, según Lewis, sería, por ejemplo, si el mundo fuera clásico, que sabemos que no es, las leyes de Newton, que sabemos que se pueden expresar de varias maneras, pero digamos que escogemos la más simple y que tenga toda la información que queremos, y esa va a ser el mejor sistema. Entonces, digamos, una formulación familiar es la que incluye la ley de gravitación y la ley de fuerza igual a masa por aceleración. Esos dos serían como los axiomas del mejor sistema, y todo lo que podemos derivar de ellos serían los teoremas. Los enunciados contingentes serían los que no se siguen del mejor sistema, y su negación tampoco se sigue del mejor sistema. O sea, por ejemplo, estoy hoy en Nueva York, eso sería un enunciado contingente porque ni se sigue del mejor sistema que estoy en Nueva York, ni se sigue del mejor sistema que no estoy en Nueva York.
Entonces ese es el plan para el resto de la charla. Les voy a hablar de lo que según Lewis es el principal problema para la teoría del mejor sistema. Y en esa parte simplemente cómo Lewis concebía ese problema. Después voy a describir como la reacción que ha habido en la literatura recientemente a ese principal problema de Lewis, que ha sido básicamente pensar que no es un problema. Y como las concepciones de la teoría del mejor sistema que se han seguido de esa reacción. Después voy a hablar de un argumento en contra de esas nuevas teorías que son antropocéntricas, que dicen el concepto de ley está ligado a los seres humanos de alguna manera. Entonces mi idea es expandir un poquito lo que Lewis está diciendo para como hacer explícitas unas consecuencias un poco extrañas de esta actitud que dice que las leyes están ligadas a los seres humanos. Y finalmente voy a discutir por qué la solución que Lewis propone tampoco es satisfactoria, no evade el problema que estoy discutiendo. Bueno, entonces Lewis escribió en 1994, creo que es Humean Supervenience Debunked. El principal problema para la teoría del mejor sistema es que cuando preguntamos de dónde vienen los estándares de simplicidad, informatividad y balance, parece que la respuesta es que vienen de nosotros. Un idealista ratbag, un insulto que no supe cómo traducir, podría decir que si no nos gustan las malfortunas que las leyes de la naturaleza nos traen, podemos cambiar las leyes simplemente cambiando la manera en que pensamos. Sería muy grave si tal disparate se siguiera en el país. Bueno, entonces lo que Lewis está pensando acá es que cómo vamos a medir simplicidad, informatividad y cómo vamos a tomar un balance de esas dos virtudes, cuánto peso le asignamos a una virtud y cuánto peso le asignamos a la otra. Es algo que parece que está ligado a cómo los seres humanos pensamos, qué nos parece simple a nosotros o qué nos resulta simple dadas nuestras limitaciones cognitivas, qué nos resulta informativo, etc. Y pues la preocupación es que, ¿y qué tal si nosotros cambiáramos nuestra concepción de la simplicidad? O si hubiera otros seres inteligentes que tuvieran una concepción diferente de cómo medir la simplicidad, entonces para ellos serían diferentes las leyes, o podríamos cambiar las leyes simplemente cambiando nuestra concepción de la simplicidad o cambiando cómo pensamos las diferentes virtudes. Esa es como la pregunta. Entonces hay una solución que Lewis, digamos, pensaba que era suficiente inicialmente y que figura todavía en la literatura. Eso va a estar como, no va a ser como lo más importante acá, pero creo que es importante tenerlo presente como, una complicación. Bueno, entonces si consideremos a un humeano que está defendiendo la teoría del mejor sistema y dice algo así: llamemos S1 al siguiente conjunto de estándares. La simplicidad de un sistema es simplemente la longitud del enunciado más corto que expresa, digamos, el sistema o el contenido del sistema, donde L es este lenguaje particular, digamos, es español, y le agregamos estos predicados de la ciencia, ese va a ser el lenguaje. Midamos la longitud del enunciado más corto que expresa el sistema, esa es la simplicidad. La informatividad de un sistema va a ser el número de preguntas en este conjunto de preguntas que yo escogí, que permite que el sistema nos permite responder fácilmente. Pues digamos que eso hay que hacerlo mucho más preciso, porque ¿en qué sentido un sistema responde a una pregunta? Bueno, no sé, pero algo por el estilo. Y 3, la función de balance va a ser f. Entonces vamos a tomar digamos, un promedio y los pesos van a ser así y estas van a ser las unidades, ya. Entonces esta persona va a decir, no, parte no oficial de la teoría. Por cierto, yo escogí estos estándares, el conjunto S1, porque es el conjunto que captura cómo los científicos humanos construyen las teorías no fundamentales o aspiran a construir teorías o algo así. Entonces, pero
nada de humanos va a aparecer en la definición oficial. La definición oficial simplemente va a decir que una generalización cuenta como una ley si solo si es un teorema del mejor sistema bajo el conjunto de estándares S1. Entonces, esta definición ata el concepto de ley rígidamente al estándar S1. Es decir, si nos preguntamos en un mundo posible muy distante, ¿cuáles habrían sido las leyes? Pues habrían sido las generalizaciones que son en el mejor sistema según los estándares S1 para ese mundo. ¿Esto cómo ayuda? Bueno, si nos preguntamos la pregunta que Luis está haciendo, si los seres humanos hubieran usado un concepto diferente de simplicidad, ¿cuáles habrían sido las leyes? No importa qué concepto usaron los seres humanos, diría esta persona, las leyes en ese mundo habrían sido las leyes del mejor sistema según S1. O sea, estamos tomando nuestros estándares y los estamos como proyectando hacia todos los mundos posibles y diciendo las leyes son los mejores enunciados según estos estándares. Entonces, esta es una teoría que se llama, bueno, la teoría rigidificada, no sé si es una palabra, rigidificada. Luis dice, yo solía pensar que la rigidificación salvaría la teoría, pero ahora pienso que es un remedio meramente cosmético. No hace que el problema desaparezca, solo lo hace más difícil de expresar. Entonces, ¿qué está pensando Luis? Bueno, digamos que uno puede decir que las leyes no habrían sido diferentes en un mundo donde los seres humanos piensan un poquito diferente, pero de todas maneras, me imagino que él está diciendo acá, si se sigue de esta idea que si los seres humanos hubiéramos pensado diferente, habríamos tenido un concepto de ley que denotaría otra propiedad un poquito diferente, pero que no coincidiría con el concepto de ley. Entonces, en ese mundo orientaríamos la ciencia alrededor de otra noción de ley y esa ciencia, según como esta visión, no sería peor en ningún sentido, simplemente estaría buscando descubrir leyes en otro sentido de la noción de ley. Entonces el problema acá no es que nosotros podríamos cambiar las leyes, sino que podríamos cambiar nuestro concepto de ley y empezar a usar ley para denotar otra noción diferente. Es decir, los teoremas del mejor sistema bajo un estándar alternativo. Entonces Luis dice, no, eso también está muy mal, eso está muy raro, me parece contraintuitivo que nosotros simplemente pudiéramos decidir cambiar nuestros estándares y así cambiar las metas de la ciencia sin que haya ninguna razón objetiva para preferir un estándar sobre el otro. Entonces, la solución con la que Luis termina sí es una teoría del mejor sistema rigidificada, perdón, esa palabra, no sé cómo se pronuncia ni cómo se escribe. Sí es una teoría rigidificada, pero además incluye una concepción objetiva de las virtudes. Entonces, por ejemplo, Luis dice, con respecto a la simplicidad, hay un lenguaje privilegiado para expresar enunciados que son candidatos a ley, y ese lenguaje se escoge porque es metafísicamente privilegiado, porque describe la realidad en términos fundamentales o porque describe la realidad mejor o algo así. Y eso es objetivo, entonces no depende de que nosotros tengamos cierta psicología o ciertos conceptos básicos, sino que para todos los seres esta noción de simplicidad es como especial, es objetivamente distinguida. Esta solución que postula un lenguaje metafísicamente privilegiado y que toma esta concepción objetiva de las dos virtudes y del balance, tal vez, la voy a discutir hacia el final de la charla. Lo que les quiero decir en este momento es que en la literatura, especialmente entre filósofos de la ciencia, esta idea es extremadamente controversial. Entonces muchas personas dicen que la idea de un lenguaje metafísicamente privilegiado es muy extraña, que cómo podríamos los seres humanos saber si hemos encontrado ese lenguaje que lleva como un cierto tipo de posibilidad escéptica, etc. Entonces, la literatura ha reaccionado pensando que esta solución no puede ser y que tenemos que reconcebir
la noción de ley para evitar esta idea que Luis está tomando. Sí, creo que hay una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta aclaratoria. No sé si podrías como esbozar esa idea de fundamentalidad. Veo que la noción de propiedad fundamental como está apareciendo varias veces. Creo que sería genial si puedes darnos una idea de qué noción estás como empleando. Gracias, sí. Entonces, sí, o sea, esto es como... Es un concepto un poquito oscuro, difícil de entender muy bien, pero es muy importante para Luis en toda su filosofía. Entonces, él piensa que hay unas propiedades que son las propiedades naturales y otras que no. Y el ejemplo es como tomemos las propiedades o las cantidades que aparecen en física fundamental. Entonces, por ejemplo, carga, color, bueno, no sé cómo se dice en español, ese tipo de propiedades que los físicos están utilizando, algo así por el estilo. Entonces son unas propiedades de objetos muy pequeños, al menos en nuestro mundo, son propiedades que necesitamos para expresar nuestras teorías y son propiedades que son suficientes para describir todo lo que sucede en el mundo. Entonces, todas las proposiciones en cierto sentido se podrían expresar o traducir a este lenguaje fundamental. Pero, digamos, yo estoy acá usando algunos criterios para elucidar el concepto de propiedad fundamental. Eso no quiere decir que Luis definiera el concepto de propiedad fundamental, simplemente lo tomó como primitivo. Él decía, fundamentalmente hay una diferencia entre las propiedades fundamentales como la carga y las propiedades, las otras, como verde. Es una propiedad macroscópica, no es una propiedad como básica fundamental. Entonces es un concepto primitivo, pero digamos que los ejemplos tal vez nos ayudan a entender cuál es la distinción que se está postulando. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, Lewis terminó con esta idea de que necesitamos postular propiedades fundamentales y un lenguaje privilegiado que describe el mundo en términos fundamentales. Para definir informatividad en una manera así igualmente objetiva, nos encontramos incluso más problemas. Entonces, muchas personas en la literatura han pensado que todo ese aparato metafísico no se necesitaba para responder a la pregunta que Lewis estaba haciendo. Entonces ha habido desde eso como un giro pragmático que cuestiona la idea de que el problema de Lewis, la idea de que nosotros podríamos cambiar las leyes si cambiamos como pensamos, no es realmente un problema para la teoría del nuevo sistema. La idea es, sí, puede ser que hay hechos de nuestra psicología que determinan cómo nosotros caracterizamos generalizaciones, cómo las dividimos entre leyes y no leyes, pero eso no es ningún problema, porque eso simplemente se sigue de esta visión metafísica y no necesitamos postular más objetividad en la noción de ley que esto. Entonces, para que vean más o menos la idea que está como motivando este giro pragmático, como lo han llamado, aquí hay un pasaje de Hall donde él como expresa esto, también hay muchos otros pasajes donde tiene ideas similares. Entonces él dice, no hay que preguntar qué son las leyes dadas a esta concepción metafísica. La concepción metafísica es la concepción humeana, donde lo que está pasando fundamentalmente es simplemente las partículas teniendo propiedades en diferentes tiempos. Entonces, no hay que preguntar qué son las leyes en esta concepción, lo que hay que preguntar es cómo, dada esa concepción, uno puede trazar una distinción útil entre ciertos hechos que son, en cierto sentido, objetos particularmente apropiados para la investigación científica o país, y otros hechos que son menos interesantes y centrales. Entonces dice, por ahora solo quiero notar que hay suficiente espacio para una posición según la cual hay hechos sobre nosotros, idiosincráticamente sobre nosotros y nuestra psicología, que en parte determinan cuál es la manera más apropiada de estructurar nuestra investigación del mundo. ¿Cómo podrían los detalles de nuestra psicología no ser relevantes?
Y si eso es así, entonces, claro que lo que cuenta como un objetivo particularmente apropiado para la investigación científica. Claro que lo que cuenta como un OPAIS debe depender parcialmente de nosotros, es decir, depender de nuestras necesidades y limitaciones como investigadores. Bueno, entonces la idea acá es, ¿y qué importa si el concepto de ley que nosotros ponemos al centro de nuestra ciencia depende de nuestras, digamos, necesidades como investigadores, de nuestras limitaciones como investigadores, y qué importa si lo que cuenta como simple depende del tipo de cerebro que nosotros tenemos? ¿Qué problema hay? Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo concreto del tipo de teoría que esta actitud ha motivado. Creo que este ejemplo concreto como que resume las ideas que están en la literatura, pero como van a ver, mi argumento no depende como de los detalles de este ejemplo, y una gran clase de teorías que son antropocéntricas en el mismo sentido van a tener el mismo reto que voy a presentar. Bueno, entonces la teoría que muchas personas hoy adoptan es una en la cual, bueno, las leyes son los teoremas del sistema que como alcanza el mejor balance de simplicidad y informatividad, donde la simplicidad se mide en un lenguaje que nos resulta natural a nosotros. Tal vez nuestro lenguaje, digamos español o inglés, tal vez uno puede agregar, bueno, una extensión natural, una extensión como conservativa del lenguaje con el que trabajamos nosotros. Y la cantidad en relación con las preguntas que nos interesan a los seres humanos por nuestras condiciones. Entonces, tal vez uno puede pensar, por el tipo de ser que somos, por nuestra biología, vamos a tener cierto interés en preguntas que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. No sé, si sea sobrevivir o obtener comida, algo así. Y el balance en esta concepción más antropocéntrica se va a determinar la función de cómo balancear estas dos cantidades, se va a determinar en términos de cómo los humanos damos valor a la información versus el costo cognitivo que tiene trabajar con teorías complejas. Entonces, si los científicos tienden a buscar teorías informativas, pero con la condición de que sean suficientemente simples, vamos a mirar cómo ellos están balanceando esas dos virtudes para determinar cuál es la función de balance. Bueno, esto todavía se presenta bajo el supuesto de que la definición de ley va a ser rigidificada. Entonces, vamos a decir, una ley es un teorema del mejor sistema según este estándar. Así como que no tenemos la conclusión un poco extraña de que nosotros podríamos cambiar las leyes, pero digamos que personas como Ned Hall o Barry Lower y muchas otras no intentan justificar, digamos, los criterios de simplicidad o cantidad de información que ellos escogen en términos objetivos, sino que simplemente dicen, estoy escogiendo estos porque son los que los humanos necesitan o los que los humanos persiguen. Bueno, pero digamos las personas que defienden esta versión antropocéntrica no es que estén diciendo, y por cierto, los humanos son el centro del universo y por eso nuestras preguntas son más importantes. No, ellos dirían, sí, nuestros lenguajes y preguntas no son objetivamente privilegiados. No son objetivamente privilegiados. Otros seres podrían estructurar su ciencia alrededor de otra noción y otros estándares, y esa ciencia no sería menos buena que nosotros. No habría ningún error en tener una ciencia que se concentra en otros estándares. De esto creo que se sigue naturalmente que tal vez diferentes culturas humanas, si tienen pequeñas diferencias psicológicas, podrían terminar con conceptos de ley diferentes y estructurar su ciencia de acuerdo con
diferentes conceptos de ley. Bueno, y la idea central que voy a estar, a la que voy a estar volviendo es que las únicas razones por las cuales es mejor para nosotros trabajar con un concepto de ley que con otro concepto definido en términos de un estándar alternativo, tiene que ver con peculiaridades de nuestra economía. Bueno, ya voy a ahora pasar a mi argumento o mi manera de desarrollar la idea de Lewis para criticar esta versión antropocéntrica de las leyes. Entonces, si hay preguntas sobre lo que ha pasado hasta ahora, clarificatorias, aclaratorias. Sí. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta sobre, no me queda claro cómo la relación entre qué cosa cuenta como ciencia y este problema era. No sé si se entiende la pregunta. Sí, digamos que yo no he dicho mucho sobre la relación entre el mejor sistema y la ciencia. Y en general, esa relación, digamos que no se hace muy precisa, al menos en la literatura sobre este problema. Pero la idea general es que al menos las ciencias fundamentales tienen como uno de sus objetivos centrales descubrir el mejor sistema. Y la manera como lo hacen es formular sistemas, mirar si son empíricamente adecuados, si son verdaderos, y también tratar de construir como el conjunto más pequeño de axiomas que podemos usar para capturar, digamos, la información que queremos. Entonces, hay una idea de que al menos la física y de pronto otras, no sé, la química, tienen como su objetivo principal o como uno de sus objetivos principales encontrar el mejor sistema, eso es encontrar las leyes. Lo que se seguiría de que haya dos sociedades que utilizan diferentes conceptos es que habría la física de nosotros y la física de la otra sociedad que tienen metas un poquito diferentes, porque una está tratando de encontrar el mejor sistema bajo los estándares S1, la otra está tratando de encontrar el mejor sistema bajo los estándares S2. Gracias. ¿Qué tal? Tenía una preguntita que agregar, Verónica. Solamente quería que me aclares qué más estaba en juego con el giro pragmático. O sea, claro, más allá del rol digamos, de los humanos en la determinación de las leyes, ¿estaría en juego también la realidad de las leyes? ¿Un estatus ontológico de las leyes? La realidad de las leyes, como qué tan realistas somos acerca de la noción de ley. O... Sí, eso, o sea, si el estatus ontológico de las leyes naturales estaría en juego. Sí, a ver, tal vez. Digamos, creo que la motivación, una de las motivaciones principales para el giro pragmático era la preocupación con la idea de que hubiera un lenguaje privilegiado y la preocupación por cómo definimos informatividad, porque es como difícil dar una definición de informatividad que, digamos, logre lo que Lewis necesita y que no apele a nada sobre los intereses de nosotros. Porque ¿qué hace que un sistema sea más informativo que el otro? No puede ser el número de axiomas, claramente, no puede ser el número de consecuencias lógicas, porque todos van a tener el mismo número, etc. Pero en el pasaje de Ned Hall y también en sus otros papers, él sí está expresando la idea de que la preocupación por una noción objetiva de ley como que viene de no tomar en serio la actitud humeana, que es en cierto sentido como antirrealista o algo sobre las leyes. Él está diciendo, no, pero es que ustedes están tratando de recuperar su noción teorética de las leyes, donde son estas entidades reales, objetivas, pero una vez uno abandona la concepción primitivista de la ley, cuando uno
adopta la perspectiva humeana no debería tener esas aspiraciones. Simplemente tiene que tratar de pensar, ok, hemos abandonado esa concepción de la ley, ahora cómo podemos reconcebir la ciencia en esta nueva concepción ontológica. Entonces sí, esa es como, así es como él está defendiendo la posición, está apelando al antirrealismo del humeano. Voy a volver a perdón, otra vez. Esta luz se me apaga. Verónica, si te parece, parece que nos estamos acercando como al punto, a la mitad de la charla. Entonces, ¿te parece si podemos como abrir a preguntas más generales por unos 10-15 minutos y luego tener una pausa de 5? Listo. Gracias. Entonces, quienes quieran preguntarse pueden ir levantando la mano igual. Creo que está funcionando y Verónica misma elige a quién responder. Listo. Eduardo. Sí, una pregunta muy breve, aclaratoria. Cuando Lewis habla de lenguaje metafísicamente privilegiado, por lo menos en tu presentación, no sé exactamente si Lewis nos da más pistas sobre en qué consiste ese lenguaje metafísicamente privilegiado, pero uno podría pensar que es sencillamente una etiqueta para cualquier lenguaje que cumpla la función que necesitamos que cumpla en la teoría. Entonces, uno podría decir, bueno, no tiene que ser un lenguaje especial, un lenguaje extraño a la ciencia, sino podría ser algún lenguaje matemático, por ejemplo. ¿Es eso lo deja así, Lewis, como un placeholder o tiene una noción de lenguaje metafísicamente privilegiado distinta a lo que estoy diciendo? Sí, pues digamos que él sí lo deja como un placeholder en el sentido de que él no dice, y por cierto, estas son las propiedades. Él sí dice, creo que son propiedades de la física, pero él sí lo deja como, hay una distinción primitiva que tiene que jugar unos roles. Pero lo que es importante es que el rol de la noción de propiedad fundamental, no está solo en esta teoría de las leyes. O sea, él piensa que las propiedades fundamentales, además de jugar ese papel en la teoría de leyes, son las propiedades que dan lugar, digamos, a todos los hechos sobre similaridad. Entonces, si esta manzana es objetivamente similar a esta otra manzana, eso tiene que ver con que tienen una estructura similar y en últimas eso él quiere analizarlo en términos de sus partes comparten propiedades fundamentales o algo así. Él también piensa que la noción de similaridad que usan los contrafácticos va a necesitar apelar a esa noción de fundamentalidad. Entonces la defensa que él tiene de la noción de propiedad fundamental no es solo como, uy, la necesito para resolver este problema, sino que es como en todos los diferentes, digamos, en un montón de lugares diferentes en metafísica, sin esa teoría no le podemos dar sentido a nuestras intuiciones. Entonces, cuando hablamos de similaridad, cuando hablamos de la noción de un duplicado, cuando hablamos de la idea de contrapartes en la teoría de la posibilidad, cuando hablamos de contrafácticos, en todas partes necesitamos una distinción entre propiedades y esa es la distinción que voy a postular como básica y no la puedo reducir en ningún otro término. Entonces el lenguaje, perdón, continúa, disculpa. No, dale. No, lo que quería decir, entonces, infiero de lo que me estás diciendo que el lenguaje metafísicamente privilegiado del cual habla Lewis no puede ser un lenguaje meramente formal, sino que tendría que ser un lenguaje que hable sobre propiedades fundamentales, que hable sobre partículas elementales y cosas así. Así tiene que tener contenido semántico, no puede ser simplemente un lenguaje puramente formal como el de las matemáticas, por ejemplo. Sí, gracias. Sí, no es simplemente que él diga, voy a usar
este lenguaje lógico y este lenguaje matemático. O voy a usar, no sé, o me voy a basar en teoría de conjuntos. No es simplemente eso, porque necesita la distinción entre, por ejemplo, electrón y, no sé, montaña. Algo así. Y cree que necesita esa distinción. Y en parte el problema es más difícil que distinguir entre electrón y montaña, porque no es como microscópico, macroscópico o algo así, porque él está pensando en las propiedades son simplemente conjuntos de objetos. Entonces, toma cualquier conjunto de objeto, coge estas tres partículas fundamentales, digamos, un muón, un electrón y un bosón, no sé, y las ponemos en un conjunto. Ese conjunto es una propiedad, según Lewis, pero es una propiedad que no debemos usar al formular generalizaciones de la ciencia, que es una propiedad inútil. Ahí necesita la distinción también. Perfecto, gracias. Ay, qué pena, yo no estoy viendo los nombres y ya no tengo Creo que memoria, perdón. no hay problema. Ay, Sí, mi pregunta está vinculada con lo que surgió un poco al final de tu intercambio con Pyro. A mí no me estaba quedando totalmente claro por qué esa primera concepción de las leyes que explicaste al inicio no enfrentaba problemas similares de antropocentrismo, porque, claro, si bien no está en la formulación de la teoría esta idea de que hay un mejor sistema donde mejor se va a entender en términos que suenan antropocéntricos, igual parecería que al menos si uno tiene esos impulsos anti-objetivos o algo así, igual uno podría decir, bueno, pero la manera como estás escogiendo esas entidades primitivas al inicio igual está guiada por nuestras nociones de simplicidad, etc. Entonces, no llego a ver una asimetría tan grande entre las dos teorías en cuanto a lo que respecta a enfrentar un desafío de antropocentrismo. No sé si estoy perdiendo de vista algo. sí, gracias. De hecho, a ver si lo puedo poner así. Se sigue de la idea que yo estaba describiendo, que Lewis piensa las propiedades son como conjuntos. Digamos, si aplicamos eso al nivel de las proposiciones, tomemos cualquier conjunto de proposiciones, eso es llamémoslo una propiedad de las proposiciones, ¿cierto? Entonces, para las proposiciones, digamos, sobre la Torre Eiffel, las que hablan de la Torre Eiffel, las proposiciones, eso corresponde a una propiedad, hablar de la Torre Eiffel, pero también para cualquier conjunto tenemos una propiedad de las proposiciones. La noción de ley en una, digamos, una manera normal de desarrollar la idea primitivista, ley es simplemente una propiedad de las proposiciones. Entonces, cuando hablamos de esto es una ley, lo que estamos diciendo es esta proposición tiene esta propiedad. Y si uno dice, podría preguntar, bueno, pero cualquier conjunto de proposiciones es una propiedad de las proposiciones o corresponde a una propiedad de las proposiciones. Porque llamar a esta ley y qué pasaría si otra comunidad decide estructurar su ciencia de acuerdo con esta otra propiedad y ellos la llaman ley y la usan, la tratan como ley. Entonces creo que hay un problema paralelo que surge para esa posición, pero al menos en como yo entendería el primitivismo, lo que están diciendo es que hay una propiedad de las proposiciones que es metafísicamente especial, o sea, es como, así como decimos la propiedad de ser un electrón es especial en el sentido de que la categoría de los electrones es una categoría natural en contraste con una categoría que incluye cualquier número de objetos que no se parecen en nada. Igualmente, el primitivista tendría que decir la propiedad de las proposiciones que corresponde a la noción de ley es una propiedad especial, metafísicamente. De hecho, podrían decir es una propiedad fundamental. Y ahí todavía falta conectar eso con
y todas las comunidades científicas van a aspirar a la misma, a esa propiedad distinguida, pero creo que es parte de la visión, que es una propiedad que no solo es especial, como distinguida entre todas las propiedades de proposiciones, sino que es una que es como que constituye parte de lo que es hacer ciencia, es aspirar a esa propiedad, y que cualquier comunidad que esté haciendo algo como lo que nosotros hacemos, lo vamos a interpretar como aspirando a alcanzar, a descubrir leyes en ese sentido de ley. Creo que algo de la teoría de referencia va a tener que entrar a explicar por qué eso es así, y creo que es un poquito misterioso. También está detrás de como algunas de las objeciones de la teoría primitivista. Pero gracias. ¿Puedo responder algo brevemente? Me ha servido mucho para entender mejor la decisión. Gracias por la explicación. Eso de propiedad de proposiciones me aclaró mucho. Pero igual siento que justamente este misterio que mencionas, siento que es esta idea común cuando hay una afirmación metafísica muy fuerte de reaccionar y decir, no, pero eso es solamente como tú lo entiendes, ¿no? O algo así. Entonces, por eso es que siento que en realidad la teoría no se llega a blindar contra el desafío de la acusación de antropocentrismo, ¿no? Sino que al final simplemente, claro, no es parte de la formulación misma de la teoría. En la formulación misma de la teoría parece no haber ninguna palabra como simplicidad o nada de esto, pero al final igual es vulnerable en la misma medida, creo que la otra, no sé. Sí, no, de acuerdo. Sí, eso que estás diciendo me recuerda de un paper de Shamit Dasgupta que habla sobre, que está hablando más como en general del realismo científico, y que está diciendo que central al realismo científico es la idea de que debemos hacer teorías en términos de un lenguaje particular, y que si otras personas lo hacen en otro lenguaje, lo están haciendo mal o están equivocados. Y él está como hablando de por qué eso es muy difícil de sostener, ese tipo de realismo en que uno dice objetivamente esta manera humana de estructurar la ciencia en ese lenguaje mejor. Y la razón por la cual me recordó eso es porque creo que él menciona que el hecho de uno postular como un joint, no sé cómo se dice en español, un joint metafísico cualquiera, puede ser la noción de propiedad fundamental o puede ser la noción de ley, no le ayuda a soportar la tesis normativa de que todo el mundo debería estructurar su ciencia de acuerdo con ese joint metafísico, o ese corte distinguido a nivel metafísico. Pero como yo veo ese argumento es un poquito más general que el que yo voy a presentar, y como que depende más de cuestionar como el valor normativo de como la idea de que pueda haber algo normativo que está asociado a una noción que aparece en metafísica. Bueno, pero voy a tratar de no como entrar en ese problema tan general que es más como metaético. Perfecto, gracias. Si no hay por ahora más preguntas, podemos tener una pausa de 5 minutos y nos podemos volver a encontrar a las 9:58 de la hora peruana, ¿qué les parece? Gracias. Los últimos minutos, los minutos finales, digamos 15-20 minutos finales pueden ser ya de discusión más a profundidad. Entonces, Listo. Qué pena yo editando mis diapositivas y todo bien. Listo. Bueno, ahora voy a presentar mi argumento en contra de esta concepción antropocéntrica que se ha vuelto casi que estándar en la literatura de filosofía de la ciencia.
Bueno, primero les voy a decir una versión muy breve del argumento para que sepan para dónde vamos y luego lo voy a desarrollar con un poquito más de precisión. Entonces, la versión breve es esta. Imaginémonos dos comunidades que tienen estándares diferentes y que cada una tiene estándares, digamos, apropiados para su psicología o que simplemente se siguen del tipo de cerebro que tienen, cultura, etc. Entonces, esas dos comunidades van a tener diferentes juicios sobre qué son las leyes, o para ponerlo un poco más precisamente, van a tener conceptos de ley que aplican a diferentes, que cubren diferentes conjuntos de generalizaciones. Pero estos juicios diferentes sobre qué cuenta como ley o que cae bajo su propio concepto de ley van a resultar en juicios contrafácticos diferentes, y esos van a resultar en juicios normativos diferentes, porque nuestra concepción de qué habría pasado si yo hubiera hecho esto o aquello determina qué creo que debo hacer. Entonces, al resultar en diferentes concepciones de qué deben hacer, las dos comunidades van a terminar con planes o acciones diferentes, y como voy a explicar, estas diferencias en planes o acciones no se deben a que tengan diferente información, o sea, que tengan diferentes creencias. Desde la perspectiva de una comunidad va a parecer que la otra comunidad está actuando de manera irracional, y sin embargo el Humeano antropocéntrico debería decir que todo el sistema conceptual del otro es igual de bueno. Entonces es un poco, hay una tensión en pensar que está haciendo acciones irracionales a pesar de basar esas acciones en conceptos perfectamente como buenos o correctos. Listo. Entonces, para desarrollar esta idea con un poquito más de precisión y como extraer la consecuencia extraña que se sigue, voy a estar apelando a la siguiente tesis que voy a defender en un momento. Entonces, primero voy a mostrarles la tesis que voy a defender y explicar una idea, y luego voy a pasar a defender. Entonces, la tesis es esta. Hay un mundo posible W tal que en W la comunidad de científicos humanos usa correctamente el concepto ley, que voy a asumir que es el mismo concepto nuestro, de acuerdo con el conjunto de estándares S1. Y hay otra comunidad, tal vez otra especie diferente o otra cultura, que usa el concepto ley asterisco, cuyo rol inferencial coincide con el rol inferencial de ley, de acuerdo con el conjunto de estándares S2, que no es el mismo que S1. Y segundo, el rol inferencial del concepto humano, ley, soporta la conclusión un agente A en una situación S debe hacer X, mientras el rol inferencial del concepto ley asterisco soporta la conclusión un agente A en una situación S no debe hacer X. Y aquí hay una complicación sobre si pensamos que las dos nociones de deber son las mismas o no, pero por ahora la podemos plantear así. Bueno, aquí en esta tesis hay esta noción de rol inferencial que está jugando un papel importante. Entonces, solo voy a decir rápidamente qué entiendo por rol inferencial. Rol inferencial es como un conjunto de reglas que capturan bien cómo una persona usa un concepto al razonar. Y esas reglas son como muy centrales al concepto, en el sentido de que la comprensión del concepto parece estar íntimamente ligada a el hecho de que ese concepto se usa con esas reglas inferenciales. Entonces, un ejemplo como sencillo de esto es la noción de conjunción. Digamos que tengo el concepto de conjunción, y cuando pienso A y B o P y Q, tengo la disposición a concluir P o a concluir Q, o al menos la disposición a pensar que esta transición de P y Q a P preserva valor de verdad y la uso en mi razonamiento. Y parecería que si yo no aceptara esa regla inferencial, como que no entiendo el concepto de conjunción, que en realidad no tengo el concepto de conjunción,
o tal vez que tengo un concepto de confusión como defectivo o deteriorado o algo. Bueno, algunas personas puede que sean un poquito escépticas de esa idea de una regla inferencial porque es como parecida a la noción de analiticidad que es controversial hoy todavía. Pero lo que quiero decir acá es que no tenemos que asumir una noción de analiticidad muy robusta. No tenemos que asumir, por ejemplo, que las reglas se pueden saber a priori o que nunca pueden revisarse o que en todos los casos las transiciones mentales que se hacen de acuerdo con reglas preservan la verdad. Lo que quiero acá es una noción mínima que caracteriza un fenómeno psicológico, pero creo que podríamos reformular el argumento en términos más juanianos, por ejemplo, concibiendo las reglas inferenciales como las creencias más centrales a nuestro sistema de creencias. Bueno, entonces voy a volver ahora a la tesis que voy a defender, ahora que sabemos qué quiero decir por rol inferencial. Lo que voy a defender es que hay un mundo posible donde los humanos usan el concepto ley y otra comunidad usa otro concepto ley, pero con el mismo rol inferencial que los humanos. Creo que similaridad en el rol inferencial es como la mejor manera de caracterizar similitud entre dos conceptos que pueden ser diferentes en sus condiciones de aplicación. Entonces, en este caso, la comunidad de científicos aplica su concepto de acuerdo con un conjunto de estándares y la otra comunidad lo aplica con otro, pero las dos lo usan como el concepto central que buscan que la ciencia, que es tan importante para la ciencia y que también se conecta con otras nociones como contrafácticos, causalidad, etcétera, en la manera como la noción de ley se conecta con esas nociones para nosotros. Bueno, y la segunda parte de esta tesis es que el rol inferencial del concepto ley soporta la conclusión de que un agente debe hacer X, mientras el rol inferencial de este otro concepto, ley asterisco, soporta la conclusión de que un agente A en la situación S no debe hacer esa acción. Entonces parece que los dos conceptos llevan como a una tensión en sus, recomiendan diferentes acciones en la misma situación. Bueno, para defender esta idea, voy a darles un experimento mental. No tienen que acordarse de toda la tesis en detalle porque con el experimento mental va a ser claro cuál es la posibilidad que tengo en mente. Bueno, entonces vamos a imaginarnos un planeta distante que se llama Kepler 22b. Kepler 22b, de hecho en nuestro mundo, es un nombre para un planeta que se parece mucho al planeta Tierra. Y vamos a imaginar en un mundo donde en realidad es tan parecido que incluso hay vida inteligente, hay una especie que es muy parecida a la especie humana. Entonces, en este mundo hay seres inteligentes que se ven como nosotros y que hacen ciencia muy parecida a nosotros. Y lo que sabemos de estos seres keplerianos es esto. Primero, que son como nosotros. Segundo, su principal fuente de energía, a diferencia de los humanos, son unas pequeñas frutas que se llaman K-berries, como berries de Kepler. Ellos tienen además un concepto innato que corresponde a estas pequeñas frutas, K-berry, y ellos consideran que este concepto denota una propiedad muy natural. Entonces lo tratan como si fuera uno de los conceptos centrales de su ciencia. Por último, gran parte de sus esfuerzos científicos se centran en tratar de predecir cómo se comportan las K-berries, dónde las pueden encontrar, cuánto duran, etc. Y esto pues es claro porque necesitan las K-berries para sobrevivir y de pronto hay condiciones en las que son escasas, tienen que tener una ciencia que les ayude a encontrarlas. Bueno, ese es el experimento mental y la idea que quiero sugerir es que dadas estas diferencias psicológicas, los keplerianos pueden tener estándares diferentes de simplicidad e informatividad, tal que
como resultado, su concepto de ley o ley asterisco, si no es literalmente el mismo concepto, cubre una generalización así. Le voy a llamar generalización K. Nunca hay más de 200 K-berries en una región cúbica con volumen de 1 metro. O sea, ellos piensan que uno no puede juntar 200 K-berries en una región así pequeña. O sea, no se puede. Ellos toman esta como una ley de la naturaleza. Bueno, esa no tiene que ser la única ley para ellos. Podemos imaginar que ellos tienen también leyes de la física y que tienen otro tipo de generalización sobre las K-berries que incluyen, digamos, 10 axiomas sobre la ciencia de las K-berries. Eso no va a importar para mi argumento. Entonces, ¿qué quiero notar? Desde la perspectiva humana, esta generalización va a ser nomológicamente contingente. O sea, no se sigue del mejor sistema o estándares humanos que haya ninguna imposibilidad en coger estas frutas y ponerlas todas en una caja. Poner 300. No es que sean frutas muy grandes, ni que tengan propiedades físicas extrañas, no. Nada por el estilo. Y por eso yo tengo la intuición, y puede que ustedes tengan la misma intuición, de que la generalización no debería estar en el mejor sistema de los keplerianos tampoco, porque ellos podrían fácilmente juntar 200 K-berries y falsificar la generalización. Pero podemos suponer que los keplerianos nunca, de hecho, hacen esto. Tal vez lo intentaron, pero por varias cosas que nos parecen a nosotros accidentales, nunca lo lograron. No sé, hubo una explosión, o llegó un zorro y se les llevó, no sé. Esto es claramente posible, podría pasar, que ellos intentan hacer esto y no lo logran, y concluyen que las K-berries nunca se juntan en más de 200 en una caja. También podemos suponer que, de hecho, en ningún otro planeta nunca hubo K-berries, entonces nunca hubo una situación donde hubo una caja con 500 K-berries. Bueno, según la teoría del mejor sistema en su versión antropocéntrica, los keplerianos no están equivocados al tratarla como una ley bajo sus estándares. ¿Sí? Entonces sigue de la visión antropocéntrica que los keplerianos tienen su concepto de ley estrella, y no hay ningún problema en que ellos incluyan esa generalización como una ley o como una ley estrella, porque es una generalización muy simple en un vocabulario que para ellos les resulta natural, y es muy informativa porque les ayuda a responder preguntas que les interesan mucho a ellos. Bueno, hasta ahora no hay ninguna contradicción ni nada por el estilo, porque el humeano puede decir que los humanos creen correctamente que la generalización K no es una ley, mientras los keplerianos creen correctamente que la generalización es una ley estrella, pero porque las nociones de ley son diferentes, pues no hay problema. Bueno, ese es el experimento mental. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más para extraer lo que yo creo es una consecuencia un poquito más problemática o contraintuitiva. Ahora imaginemos que hay una situación donde hay oleadas de calor en el planeta Kepler 22b. Eso es un fenómeno nuevo, se debe tal vez al subcalentamiento global, y lo que los keplerianos deciden hacer para preservar las K-berries, dado que no tienen suficiente tecnología o energía para tener como refrigeradores donde puedan contener todas las frutas que necesitan, lo que deciden hacer es ponerlas en unas cajas que son como que las mantienen más o menos frías, y ponerlas bajo tierra en unas cuevas que permanecen a temperaturas muy frías. Entonces estoy imaginando que las preservan teniéndolas que poner en un lugar frío y después volverlas a sacar para comerse. Entonces es difícil, pero pues les permite sobrevivir. Ahora,
en algún momento los keplerianos se preguntan cómo empacamos las K-berries. Esa es una pregunta práctica, o sea, ¿qué hacemos para ponerlas todas en las cajas y llevarlas a la escuela? En otras palabras, se preguntan cómo debemos, Estrella, porque tal vez es un concepto diferente de deber, pero cómo debemos, Estrella, empacar las K-berries. Y la pregunta depende plausiblemente de sus concepciones sobre contrafácticos. Para ilustrar esta conexión entre decisiones y contrafácticos, voy a usar un ejemplo diferente, nada que ver con el experimento mental, y luego vamos a volver a la situación. Entonces, creo que es una idea muy familiar para todo el mundo que nuestras concepciones de lo que pasaría si hiciéramos varias cosas tienen un rol determinante en las decisiones que tomamos. Entonces, un ejemplo es, si son las 6 de la tarde y yo estoy decidiendo si debo tomarme un café, puedo pensar, si me tomara un café ya, entonces no dormiría esta noche y bla, 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 y digamos que me formulo todas las consecuencias relevantes de tomarme un café ya. Pero si no me tomara un café ya, dormiría esta noche y digamos que me formulo todas las consecuencias relevantes de tomarme un café ya. Luego lo que voy a hacer para decidir si debo tomarme un café o no es comparar esas consecuencias relevantes que en este punto están en el lado derecho del condicional contrafáctico y decir el valor de las consecuencias de tomarme un café es mejor que las consecuencias de no tomármelo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues tomármelo. Digamos que de pronto quiero no dormir porque voy a trabajar. No sé. Bueno, esto parece un poco obvio y hay que hacerlo un poquito más preciso porque normalmente tenemos cierto grado de ignorancia sobre qué pasaría si hiciéramos una cosa u otra. Entonces, esto se puede generalizar como lo han hecho muchas personas en la teoría de la decisión causal, o teoría causal de la decisión, en su forma más tradicional, que fue propuesta por Stalnaker y desarrollada por Gibbard y Harper. La idea es que vamos a tomar la decisión que tiene un mayor valor esperado, donde la noción de valor esperado se define en términos de las consecuencias probables de las acciones, donde consecuencias probables se definen en términos de contrafácticos. Entonces, creo que sin entrar en detalles, van a ver por qué cuando adoptamos esta concepción de cómo las personas deberían deliberar, va a haber un problema en el caso de los Kepler. Bueno, entonces lo que voy a asumir es que la teoría causal de la decisión nos da estándares apropiados para cómo debería alguien actuar en una circunstancia dada la información que tiene disponible. Entonces, en el caso de los Kepler, supongamos, o keplerianos, perdón, está mal traducido, supongamos que están de acuerdo con nosotros en que la generalización K no hace parte del mejor sistema bajo S1. O sea, S1 son los estándares humanos. Y los keplerianos, si ellos consideran la pregunta de qué sería una generalización del mejor sistema bajo estándares humanos, ellos dirían, sí, la generalización K no figuraría bajo estándares humanos. Nos podemos imaginar que los filósofos keplerianos se hacen esa pregunta y están de acuerdo con los humanos en que generalización K no es una ley bajo el concepto humano. Si asumimos eso, que creo que no hay ningún problema con asumirlo, entonces podemos decir que los keplerianos saben que bajo estándares humanos el siguiente contrafáctico es probablemente verdadero. Si intentáramos empacar las K-berries en cajas medianas o grandes y si intentáramos llenar las cajas, lograríamos preservar las K-berries con menos esfuerzo. Entonces la idea es, si ellos empacan una caja grande y la bajan, es más eficiente que si van empacando de a poquito. Pero el problema es que los keplerianos usan sus propios estándares para deliberar. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la noción de ley estrella con el rol inferencial que para nosotros ley tiene. Entonces ellos conectan ley estrella con contrafáctico estrella y contrafáctico estrella con planes para la acción. Entonces, usando sus estándares, concluyen que si ellos
intentaran empacar las K-Berries en cajas medianas o grandes, intentaran llenar las cajas, no lograrían nada. O sea, no sería posible, fracasarían, no funcionaría. Entonces parece que los K-Berries en último no van a empacar las K-Berries de la manera que a nosotros, bajo nuestros estándares, nos parece que sería eficiente. Entonces, estoy asumiendo que ellos utilizan su condicional contrafáctico, el que ellos atan a su noción de ley, y no el nuestro para guiar decisiones y acciones, y por eso concluyen que deben estrella, intentar empacar más de 200 K-Berries. Pero que no deben intentar empacar más de 200 K-Berries por caja. Y dado que ellos usan su concepto de deber estrella y no el nuestro para guiar sus acciones, van a concluir que no deben intentar y no van a intentar. Como resultado, van a perder tiempo y valiosos recursos. Y a nosotros nos parece que tomaron una decisión incorrecta, ¿cierto? Bueno, no sé si hay preguntas del experimento mental. Sí, fue muy rápido, pero puedo volver a explicar. Yo tenía una pregunta, lo que no me queda completamente claro, era, o sea, bajo los estándares mismos de los keplerianos, si ellos se enterasen, o sea, bajo sus estándares de contingencia, ellos en el futuro podrían darse cuenta que sí podrían haber empacado más, más berries en una caja, ¿no? Es como si nosotros ahorita también, como sucedió que como no se pasaron una serie de cosas y no nos dimos cuenta de algún fenómeno, tuvimos la regla equivocada, pero en el futuro bajo nuestros propios estándares. Exacto. Se cuenta, ¿no? Ellos en el futuro, digamos, podrían, bajo nuestro concepto de ley, sería posible que ellos descubrieran que están mal, pero ellos tienen la disposición de revisar la creencia en caso tal de que vieran un contraejemplo. Sí. Pero el punto es que es parte de la descripción del mundo que la regeneralización es verdadera, o sea que no, de hecho, no encontraron un contraejemplo, y de hecho no había ningún contraejemplo para que ellos encontraran en ese mundo, pero habría podido fácilmente haber un contraejemplo. Sí. Listo, entonces aquí está mi reto para la teoría del nuevo sistema. Tenemos la pregunta: ¿han hecho los keplerianos lo que deberían haber hecho? Deberían es el concepto humano de deber, dada la información que tenían disponible. Y aquí me parece que no hay una respuesta, no hay ninguna respuesta que la persona que defiende la versión antropocéntrica del mejor sistema pueda ofrecer. ¿Por qué no? Porque parece que hay motivos para decir no y motivos para decir sí, y solamente una manera muy extraña de reconciliar los motivos. Bueno, los motivos para decir no es que los keplerianos no han seleccionado la acción que, dada la información que ellos tenían disponible, habría traído las mejores consecuencias. O sea, ellos han fallado si los evaluamos bajo la luz de la teoría causal de la decisión que nosotros aceptamos. Dado que los humanos atan la noción de deber a algo como la teoría causal de la decisión, parece que van a tener que decir que los keplerianos no han hecho lo que debían, que no han actuado racionalmente. Por otra parte, me parece que esta posición está en tensión con la idea metafísica humeana en su versión antropocéntrica, porque esta persona ha dicho que el concepto kepleriano de ley y el concepto kepleriano contrafáctico asociado no son objetivamente peores que las nuestras. Dado esto, si el concepto de ley no es peor que el nuestro, el concepto contrafáctico no es peor que el nuestro. Sí, está igualmente bien desarrollar una ciencia que encuentre leyes estrella o contrafácticos estrella. Entonces me parece que el concepto de deber asociado tampoco debería ser peor que el nuestro. O sea, su concepto de deber estrella tampoco es peor que el nuestro, porque simplemente está
aplicando la misma política que nosotros, pero están usando la teoría de la decisión, la teoría causal estrella de la decisión. Están usando su concepto que juega el papel que los contrafácticos juegan para nosotros para tomar decisiones. O sea, están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo en un sentido. Y dado esto, me parece que no podemos juzgar su acción negativamente. Esta es otra forma de ver esta idea. Supongamos que nosotros decimos los keplerianos están actuando incorrectamente en esta situación. Y por cierto, también están actuando incorrectamente en todas estas otras situaciones, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que están sistemáticamente actuando como no deberían y podemos rastrear ese error a su concepto de deber y podemos rastrear los errores que están cometiendo dado al concepto de deber que tienen, al concepto de ley que están usando. Entonces, si nosotros pudiéramos decir que ellos están sistemáticamente equivocándose, haciendo lo que no deberían hacer, también podríamos decir que hay una razón para decir que su concepto de ley es peor que la nuestra. Ahora, uno podría decir, no, pero la persona antropocéntrica lo que quiere decir es que está bien usar la ciencia para describir leyes estrella, con tal de que ellos usen la teoría de la decisión causal atada a nuestra noción de ley. Pero eso es un poco extraño porque obviamente que es mejor si ellos tienen una ciencia que intente descubrir los contrafácticos que van a ser útiles para actuar, ¿sí? O sea, como divorciar la ciencia, los objetivos de la ciencia, de la información que va a ser útil al actuar, sería extraño. Entonces, por eso me parece que al decir que los keplerianos están actuando mal sistemáticamente, tenemos un motivo para también decir que su concepto de ley es peor que el nuestro. Bueno, me parece que lo que tiene que decir el humeano acá es que al juzgar la acción del kepleriano, lo que tenemos que hacer es juzgarla bajo un estándar, ¿sí? O sea, el humeano podría decir, no, los juicios siempre son relativos a un estándar de ley. Entonces, lo que podemos decir de los keplerianos es que bajo nuestro estándar están actuando mal, pero bajo su estándar están actuando bien. Y eso es lo que me parece que es una manera bastante radical de relativismo y un tipo de relativismo nuevo que nadie había defendido. Entonces hay personas que defienden la idea de que digamos, las acciones que son correctas sean relativas a los valores que asignamos a las diferentes situaciones. Por ejemplo, tal vez hay alguna sociedad donde el valor de la libertad no es tan importante como es para nosotros y ellos valoran la igualdad un poquito más que los seres humanos. Tal vez haya relativismo en ese sentido de que cómo balanceamos los valores de libertad e igualdad determina qué debemos hacer nosotros. Pero no hay nada de ese estilo ocurriendo acá. No es que tengamos diferentes preferencias de cómo queremos que se estructure una sociedad, por ejemplo. Todos en la situación están de acuerdo que lo mejor sería que los keplerianos logren, digamos, guardar su fruta y comer y sobrevivir, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo en cuáles serían las mejores situaciones y cuáles serían las peores. Entonces es un tipo de relativismo muy, muy extraño. Además, no es que los keplerianos estén actuando de una manera que nos parece equivocada, porque tienen algún tipo de ignorancia, o sea, no saben algo que nosotros sabemos, porque su ciencia es menos desarrollada que la nuestra, no es nada así. Al contrario, ellos, digamos, podríamos postular que son tan científicamente avanzados como nosotros, que saben cuáles son los axiomas del mejor sistema humano, pero por estipulación ellos han organizado su ciencia poniendo al centro otro concepto de ley. Entonces no hay un tipo de ignorancia al cual podríamos imputarle la diferencia en juicios sobre lo que se debe hacer. Entonces me parece muy, muy extraño ese tipo de relativismo, pero sé que algunas personas van a estar tranquilas aceptando otro tipo de relativismo más. Por eso creo que el argumento no necesariamente es decisivo, pero creo que es importante
para los humeanos reconocer que su teoría de las leyes de la naturaleza tiene esta consecuencia normativa tan fuerte, y que tal vez por eso es que se nos hace un poco extraña la metafísica humeana. Bueno, esa fue mi versión rápida de este argumento, que podemos discutir más en las preguntas. Si quieren ahora hacer preguntas, pueden hacerlo, o puedo terminar rápido, solo me quedan como por ahí 5 o 10 minutos. Listo. Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, la versión antropocéntrica no es una versión viable para la teoría de leyes, o tal vez sí es viable, pero nos lleva a esta consecuencia normativa muy extraña. Entonces queremos preguntarnos si hay otra opción. Y aquí voy a volver a la idea de David Lewis y sugerir que tiene el mismo problema en últimas. Bueno, volviendo al mismo pasaje de Lewis, después de que él dice, sería muy grave si mi teoría llevara a este disparate, esa es su solución. La respuesta se encuentra en otro lugar. Si la naturaleza es buena con nosotros, el problema no tiene que surgir. Yo asumo que nuestros estándares de simplicidad e informatividad solo están parcialmente basados en hechos psicológicos. No es por cómo pensemos que una función lineal es más simple que una cuadrática. No es por cómo pensamos que una serie corta de cuantificadores es más simple que una serie larga, etc. Tal vez la manera en que sopesamos aspectos de simplicidad, etc., tiene que ver con nuestra psicología, pero no todo vale. Si la naturaleza es buena con nosotros, el mejor sistema será robustamente el mejor, tan superior a todos sus rivales que quedará de primero bajo cualquier estándar de simplicidad, informatividad y balance. No hay garantía de que la naturaleza sea buena en ese sentido, pero ninguna evidencia de que no lo es. Es una esperanza razonable. Tal vez lo presuponemos al pensar sobre ellos. Bueno, entonces, en últimas, hay dos ideas centrales en esta propuesta. La primera es que vamos a trabajar con una concepción más o menos objetiva de los estándares de simplicidad e informatividad. O sea, tal vez no hay un estándar de simplicidad que sea el único válido, pero vamos a aceptar que hay respuestas objetivas a la pregunta cómo debemos. ¿Es esta manera de medir simplicidad igual de buena esa otra o no? Sí, entonces solamente va a haber, según Lewis, un pequeño conjunto de estándares que son aceptables. Y uno puede hacer muchas preguntas acá y sugerir que no, pero eso no es lo que voy a hacer. Voy a como concederle a Lewis que los estándares de simplicidad e informatividad son objetivos, que hay una manera correcta de medir la simplicidad y la informatividad. Bueno, la segunda pregunta es, ¿pero cuánto peso le asignamos a cada virtud? ¿Cuál es la función de balance correcta? ¿Cuántas unidades de simplicidad valen lo mismo que cuántas unidades de informatividad? Y aquí Lewis parece reconocer que este es un criterio en parte psicológico, pero agrega, y esta es la segunda idea importante de ese pasaje, que si la naturaleza es buena, cualquier función de balance funcionará. Y por eso quiero decir, cualquier función de balance tendrá el mismo resultado. Todas van a estar de acuerdo en qué generalizaciones cuentan como leyes. Bueno, aquí claramente la versión que Lewis está proponiendo todavía es antropocéntrica. Digamos que podemos hablar de grados de antropocentrismo. Es menos antropocéntrica tal vez, pero todavía Lewis está reconociendo que hay factores psicológicos que determinan el estándar de balance, pero está diciendo que todas las diferentes factores, todos los diferentes estándares de balance van a tener el mismo resultado, entonces no vamos a encontrar una situación como la que yo estoy sugiriendo. ¿Sí? Entonces Lewis estaría diciendo, esa situación es imposible porque todas las concepciones de simplicidad y todas las concepciones de informatividad y balance van a estar de acuerdo en que la generalización
K no es una ley, o no está en el mejor sistema. Bueno, entonces mi respuesta a esto es simplemente que no es verdad que todos los estándares van a estar de acuerdo. Claro que depende cómo está cuantificando Luis sobre estándares. De pronto él tiene en mente todos los estándares razonables, ya volverá a eso, pero no puede ser verdad que literalmente todos los estándares están de acuerdo. Y aquí es una manera de ilustrar eso. Tomemos un ejemplo que se ha usado para criticar otras versiones de la teoría regularista de la ley. Todas las esferas de oro macizo miden menos de 1 metro en diámetro. Esta generalización, incluso para Lewis, debería ser simple, porque él piensa que el lenguaje matemático es simple y la noción de esfera se puede definir muy fácil en el lenguaje matemático. La noción de oro presumo que va a ser simple porque tiene una definición simple en términos de la física, o más o menos simple, y las unidades de metro, pues eso ahí es un debate difícil, pero claramente otras leyes de la física van a tener que tener unidades de medida. Entonces no veo ninguna razón para decir que esta generalización no es simple. Y puede que la teoría de Lewis funciona en el sentido de que el estándar humano es uno bajo el cual esta generalización no es suficientemente informativa como para que valga la pena incluirla en nuestro mejor sistema. Entonces puede que esto no sea una ley. Claramente nos parece contingente, entonces esperamos que la teoría de Lewis no predica que es una ley. Pero lo que quiero decir acá es que hay alguna manera de asignar pesos a la informatividad y a la simplicidad bajo los cuales un sistema que incluye nuestras leyes de la física y esta generalización contingente va a ser mejor. ¿Por qué? Porque puedo decir que la informatividad me importa mucho más que la simplicidad, y seguramente que va a haber un parámetro bajo el cual agregar esto va a ayudar a hacer el sistema mejor, porque esta generalización hace que el sistema sea un poquito más informativo. Bueno, este ejemplo pues, es una ilustración, podría haber muchos ejemplos de este estilo, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar es que es implausible que todas las funciones de balance vayan a estar de acuerdo. Creo que este no es un punto como muy original, varias personas han dicho lo mismo, como no creo que la naturaleza sea buena en ese sentido. Por ejemplo, Michaela Mazzini tiene un paper donde como objeta a la idea de que todas las funciones de balance van a estar de acuerdo. Bueno, aquí podemos considerar una posible respuesta de Lewis. Él podría decir, listo, no todos los estándares, pero la situación que usted está describiendo no va a surgir porque no pueden existir seres que usen este estándar de balance tan diferente. De pronto porque no sobrevivirían o la teoría de la evolución predice que no lograrían desarrollarse o algo, no sé. He hablado con personas que de hecho sugieren esta idea. Y mi respuesta es que claro que sí, podrían existir, porque agregar una generalización como la que estoy describiendo, o algunas, no sé, 3 o 4 generalizaciones como las que mencioné, no va a llegar a un sistema tan complejo que un ser necesitaría una memoria ilimitada para poder trabajar con ese sistema. No hay ninguna razón de principio para decir que no pueda existir en el mundo, en ningún planeta, bajo ninguna condiciones, seres que le den suficiente valor a la informatividad como para que valga la pena incluir unas poquitas generalizaciones extra. Además, supongamos que estoy equivocada, supongamos que esos parámetros no permitirían hacer el sobrevivir. Me parece que uno podría, que los seres humanos algún día podrán diseñar inteligencia artificial que trabaja con esos estándares. La idea de que esto es físicamente imposible me parece muy extraña. O sea, si la inteligencia artificial es posible, ¿por qué no va a poder ser inteligencia artificial con esos estándares posibles? Entonces, la conclusión es que Lewis en últimas también va a tener que apelar a aspectos de la psicología humana para distinguir entre unos sistemas y otros,
Y por eso su teoría también es antropocéntrica. No todas las maneras de evaluar las virtudes van a estar de acuerdo en las leyes, y por eso la situación que yo estaba sugiriendo va a surgir, aunque posiblemente los detalles del experimento mental van a tener que ser diferentes. Entonces, mi conclusión es que debemos abandonar la teoría del mejor sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Podemos tener, y ahora sí, una ronda de discusión más a profundidad en los próximos 20 minutos. Creo que la función de la mano electrónica ha estado funcionando, entonces continuemos con eso. Puedes tomar las preguntas. Sí, sí veo, porque ahora sí salieron 3, justo estaba diciendo que funcionaba y salieron 3 de golpe, entonces yo voy a ordenar en un queue entonces a los participantes. Ustedes levanten la mano y yo los ordeno en un queue. Nurit va primero, después tengo a Gaby, después a Jaime. Tenía una pregunta sobre, hay una diapositiva en la que dices, en la que, pero estoy viendo acá, en la que respondes a que en un sentido parece que no deberían realizar la acción, y en otro sentido sí deberían realizar la acción. Y en la parte de no, dices que la razón es porque dada la información que tienen, si entiendo bien, dada la información que tienen, eso debería bastar para que tomen la decisión. Sí. Entonces, tenía una pregunta sobre si tienen como si es que ellos tienen realmente como la información disponible necesaria para realizar la acción, porque uno podría pensar que la forma en la que están conceptualizando el mundo es un poco distinta, entonces no tienen la misma información que tendría, no sé, uno de nosotros estando en Kepler. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, a ver, el punto sería, yo estoy diciendo, eso es muy raro porque las dos comunidades tienen la misma información y llegan a diferentes conclusiones sobre qué hacer, pero en realidad no tienen la misma información. Sí, entonces la noción de información con la que estoy trabajando es una en la cual la información que tienen los humanos al pensar esta generalización está en el mejor sistema nuestro, es una que la otra comunidad puede tener o puede entender mediante el concepto de el mejor sistema bajo los estándares humanos. Digamos, uno podría decir, no, pero para poder tener la información tendrían que pensar esa proposición bajo el modo de presentación asociado a nuestro concepto de ley con su rol inferencial, etc. Sí. Bueno, dos cosas. Primero, digamos que la norma de qué debemos hacer me parece que es igualmente plausible sin ese requisito de que tenemos que concebirlo bajo el modo de presentación, ¿correcto? Y por otra parte, pensaría que si nosotros vamos a decir ellos están equivocados al actuar de esa manera, ¿por qué? Porque no tienen nuestra información. Sería como decir que en cierto sentido, pensar el concepto de ley, pensar el mejor sistema bajo estándares de uno, bajo el modo de presentación ley, es como un tipo de conocimiento, como algo que objetivamente es bueno saber, o algo así. No podemos, digamos, al decir la otra persona ignora que, o sea, no sabe que el concepto que bajo este modo de presentación, el mejor sistema, bla, 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 esa falta de conocimiento se me hace que no puede ser una
en esta teoría que me limite como agente o algo así. Pero sí, es una excelente pregunta. O sea, si vamos a decir, pero es que tienes que tener este modo de presentación, o si no, vas a estar limitado como agente, vas a ser incapaz de llegar a las acciones correctas. Entonces, sí, se me hace que estamos dando como un peso especial a nuestro modo de presentación de una manera que no está motivada por la visión metafísica. Pero sí, creo que tengo que pensar más sobre cómo articular esa respuesta. Gracias. Tengo a Gaby, siguiente. Hola, gracias Verónica por tu presentación. Yo tenía, o sea, es una especie de pregunta sobre cómo podemos defender la premisa de que para los keplerianos su generalización legal de que no se puede juntar las vallas es racional mantener esa creencia. El problema, o sea, yo veo al menos 3 problemas con eso, ¿no? Y la idea es tener problemas que no dependan de nuestra propia percepción, sino que puedan ser aplicables directamente por los mismos keplerianos. Entonces, el primero de ellos para mí es que los keplerianos a lo mejor tienen filósofos. Y si hay filósofos keplerianos, y ellos también habrán visto en algún punto que hay un problema con esta versión humeana de las leyes, que es que puede haber generalizaciones accidentales que no necesariamente merecen un lugar en nuestra teoría. Luego también se me ocurre que los filósofos keplerianos deben haber formulado una versión del escepticismo sobre la inducción. Entonces los keplerianos deberían también tener un cierto nivel de recelo a la generalización hacia el futuro, incluso en esos casos. Y por otro lado, también creo que hay un cierto sentido en el que, aun si los keplerianos pudieran creer racionalmente que no pueden juntar las vallas, hay un problema y es que son muy pesimistas. O sea, en el caso en el que realmente necesites hacer eso, es un poco pesimista no intentarlo, y si lo intentaran, nosotros estamos de acuerdo en que falsearían su generalización. Entonces, ese quizá no es un problema de racionalidad, pero me cuesta a mí ver realmente la división dura entre lo que contaría como un problema de irracionalidad y un problema actitudinal sobre una persona extremadamente pesimista. Sí, gracias. Hay un poquito de flexibilidad en el argumento de qué tan seguros tienen que estar ellos de la generalización. Digamos, si yo dijera, supongamos que la inducción puede tener éxito solamente a la medida de llevarnos a tener un grado de creencia más o menos alto, pero nunca estar seguros. Entonces, si rechazamos la idea de que podemos tener un grado de creencia más o menos alto en proposiciones sobre el futuro, sí, este argumento no va a funcionar. Pero digamos que los keplerianos podrían racionalmente llegar a pensar, bueno, de pronto sí va a funcionar, pero digamos primero que los keplerianos podrían llegar a pensar que el grado de tener un grado de creencia de 0.6 en la generalización. Eso se me hace que, sí, pues, si no, entonces ya es un escepticismo sobre la inducción, pero eso podría ser. Si diseñamos la situación de la manera correcta para que, digamos, el riesgo de intentar empacar las K-Berries y fracasar es muy alto, mientras el costo de no empacarlas de la manera óptima no es tan grande, entonces podemos de todas maneras correr el argumento. Mientras, sí, si tenemos una función de utilidad que nos va a dar el resultado de que deberían, de todas maneras, dado la teoría causal de la decisión, no intentar empacar las berries de la manera que a los humanos les parece óptima.
Eso es una parte. Me parece que hay flexibilidad en el argumento para no asumir que ellos están totalmente seguros en la generalización. Segundo, el nivel de pesimismo. Sí, digamos que se nos hace muy extraño a nosotros que ellos no hayan intentado. Pero si nos ponemos desde la perspectiva de ellos, imaginémonos que estamos en una situación donde estamos tratando de salvar a la humanidad y alguien empieza a decir, pero no hemos considerado intentar violar las leyes de la física de esta nueva manera. Eso no lo hemos intentado. Y si las personas dicen, no, no hay tiempo para eso, nos parecería como, pues claro, no, ¿para qué vamos a intentar violar algo que probablemente es una ley? No se me hace que eso sea pesimismo, sino como la manera que nosotros actuaríamos también. Aunque no hemos medido todas las maneras de tratar de violar una ley, vamos a asumir que más o menos las leyes de la física aplican, porque esa es la mejor teoría que tenemos. Entonces, no sé si yo lo vería como un pesimismo. Pero sí, para hacer el argumento más fuerte, lo ideal sería tener una función de utilidad específica y una función, unos grados de creencia específicos donde no dependa demasiado el argumento en la posibilidad de la inducción, de llegar a estar totalmente seguros, y que tampoco dependa el argumento de supuestos muy específicos sobre el pesimismo o el optimismo de estos temas. Gracias. Jaime. Sí, esto quizás es una preocupación o más bien una pregunta aclaratoria. No me queda muy claro, o sea, no llegaba a tener muy claro por qué ese nuevo relativismo que se seguiría, según tu argumento de la teoría antropocéntrica, era como muy, muy radicalmente distinto al relativismo tradicional en que se argumenta en metaética. Estaba pensando, por ejemplo, en teorías contextualistas, donde se llega a relativizar como todo o sea, esto es bueno para esta proposición o ese tipo de cosas, ¿no? Como la teoría de Finlay, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no podría acomodarse a ese modelo, ¿no? Este nuevo relativismo que surge a partir de la teoría antropocéntrica, según tu argumento? Sí, de acuerdo. En las teorías que sí que la gente en filosofía del lenguaje les gusta, los parámetros son por lo general una distribución de probabilidad sobre proposiciones y una distribución de utilidad también sobre mundos posibles. Digamos, depende de cómo uno... Entonces es un parámetro de información y un parámetro de utilidad. Depende de cómo uno piense el parámetro de información, podría o no acomodarse. Como estábamos diciendo ahorita, si concebimos la información de una manera tenemos una manera muy fina de distinguir estados de información, entonces podríamos decir que esos son diferentes estados de información. Pero como las dos comunidades están más o menos de acuerdo en las proposiciones que son relevantes para el problema, por eso yo decía, tienen en un sentido la misma información. O sea, no es que ellos digan esta proposición es verdadera y los otros digan esa proposición no es verdadera, al menos si pensamos las proposiciones como no atadas a modos de presentación. Por otro lado, yo estaba como asumiendo, digamos, Finlay, por ejemplo, Finlay, por ejemplo, no dice cómo esos dos parámetros determinan el valor de verdad de todo el enunciado, creo. Pero en la manera como yo lo estaba asumiendo, las condiciones de verdad iban a ir, estaban asociadas a la teoría causal de la decisión, y eso no entra en detalle acá, pero la idea es, en esa teoría, las diferencias en los estados de información no son relevantes. En esa teoría particular no se tratan como diferencias relevantes. Y, digamos, alguien me podría convencer de que hay una teoría mejor, que de pronto funciona mejor con casos como Frege puzzles, y que esa teoría mejor va a tener la predicción que queremos acá.
podría ser. Pero, no sé, o sea, como que se me haría un poquito sorprendente que, sí, que las diferencias de las que estamos hablando, esas diferencias psicológicas pequeñas, vayan a ser unas que la teoría causal de la decisión vaya a tener que tener en cuenta. Perfecto, queda claro, gracias. Diego. Aló, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ya, perfecto. En realidad, mi pregunta va más por el lado de, ok, ¿qué prosigue a la crítica de David Lewis? Una de las cosas digamos, uno de los factores clave del problema que estás planteando es que, digamos, el sistema de David Lewis no captura ciertos contrafácticos, o digamos, el mejor sistema nuestro y el de los keplerianos difieren en el valor de verdad de ciertos contrafácticos que hace que nuestras decisiones sean racionales para nosotros, pero no para ellos y viceversa. Y una pregunta podría ser, ¿qué pasa si se agrega una condición extra de que ciertos contrafácticos, no solo las verdades en este mundo, sino verdades contrafácticas también tienen que ser capturadas? Y también otra pregunta, ¿eso genera algún problema para el sistema de Lewis? ¿Sí o no? Bien. No, esa versión me parece buena. O sea, decir, vamos a tomar un mejor sistema, pero no vamos a empezar solo con el mosaico humeano, sino también con contrafácticos, y tenemos que encontrar un sistema que resuma los contrafácticos, también como las cosas que de hecho pasaron en nuestro mundo. ¿Esa es la idea? Sí, o sea, esa es la idea que tenía. Obviamente, qué contrafácticos también sería un problema, pero también la pregunta es, ¿eso eso genera algún problema en la metafísica de David Lewis o en la noción de ley de David Lewis? Sí, Que claramente es una modificación, ¿no? Pero la pregunta es si es como una modificación mayor que no se podría hacer o es simplemente un pequeño ajuste. Es una modificación bastante grande porque, digamos, lo que motivaba la teoría de las leyes para Lewis es la idea de empezar con solo hechos particulares de lo que pasa en nuestra historia y de ahí reducir las leyes a eso. Entonces el proyecto era no empezar con ni contrafácticos, ni disposiciones, ni relaciones causales, ni nada, y definir el concepto de ley, y luego de hecho él dice, bueno, ahora tenemos que definir contrafácticos, tenemos que reducir las verdades sobre contrafácticos, y él lo hace mediante el concepto de ley, y digamos, tiene partes largas de su libro en contrafácticos donde él habla de, sí, como que no toma los contrafácticos como fundamentales, tiene un paper donde se preocupa cómo vamos a definir la relación de similaridad en términos de las leyes. Entonces, esta visión sería, la que está sugiriendo, sería una donde los contrafácticos se toman como primitivos o se reducen sin hablar de leyes. Y eso creo que para Luis es como inconcebible. Pero a mí me gusta, me parece una... Sí, o sea, no sé si contrafáctico sería la mejor noción para tomar como primitiva porque de pronto hay como sensitividad contextual y cosas así. Pero sí, pues por ejemplo Mark Lang tiene una teoría donde toma los contrafácticos como primitivos y define una noción de ley. Y uno podría hacer algo así con el mejor sistema. Bien, quizá hay tiempo para una pregunta rápida más. Tengo a Eduardo antes que Nuri. Ok. Sí, yo tengo una pregunta pequeña sobre un punto que es tu respuesta a Luis de la objeción que le planteas al optimismo de Luis de que las funciones de balance van a estar de acuerdo.
Y el ejemplo que pones es el de las esferas de oro macizo, que creo que no pueden medir más de 1 metro de diámetro o algo así. Ahora, claro, y explicaste que bueno, esto es una oración que claramente es simple, no genera grandes complicaciones, etc. Pero yo lo que me preguntaba es si realmente es simple en el sentido en el que Lewis está entendiendo simplicidad, ¿no? Digamos, tenemos dos tipos de ejes sobre que nos permiten evaluar las mejores teorías. Una es la informatividad y la otra es la simplicidad. Pero estos ejes son muy distintos con respecto a aquello que están midiendo. Entonces, la informatividad presumiblemente es una propiedad de las proposiciones expresadas por el lenguaje en el cual está escrita la teoría. Mientras que la simplicidad, si entendí bien, sería una propiedad del lenguaje en el que está escrita la teoría, ¿no? Entonces, la informatividad, si es que la entendemos como Lewis, como esta capacidad de discriminar entre distintas maneras de ser del mundo, bueno, esa sí uno podría pensar, esa sí se puede medir y no tendría que depender de factores psicológicos, simplemente somos explícitos con respecto a cuáles son las metas, los deseos, etcétera, de los keplerianos o de quien sea, y podemos ver, dadas ciertas proposiciones que tan informativas pueden ser en tanto les ayuden a discriminar distintas maneras posibles del mundo a estos habitantes. Y podría haber un acuerdo, o sea, podríamos estar todos de acuerdo con respecto a qué tan informativo o no es cierta proposición. Ahora, donde obviamente no vamos a estar de acuerdo es en la simplicidad, porque los lenguajes posibles van a ser distintos, van a tener distinta complicación, distintas características gramaticales, pero si medimos las cosas así con respecto al lenguaje, si la simplicidad es cuál es la fórmula más corta en un lenguaje L, entonces no va a haber coincidencias, entonces claro, tienes razón en tu respuesta, tengo aquí una fórmula simple, una oración simple que no tendría por qué ser parte de nuestros mejores sistemas, de todos nuestros mejores sistemas, pero yo pensé que la respuesta, digamos, es simple en castellano, probablemente es simple en inglés, en lenguas naturales, pero quizá no sea simple en el lenguaje metafísicamente privilegiado del cual Lewis estaba hablando, que hacía referencia justamente a partículas elementales y a propiedades perfectamente naturales, ¿no? Entonces, si ese fuese el caso, y bueno, Lewis ahí está siendo optimista quizás, de que hay algo así como un lenguaje metafísicamente privilegiado, y pudiéramos traducir todas las oraciones de todos estos sistemas a ese lenguaje metafísicamente privilegiado, que no tengo idea qué cosa es, pero imaginemos que hay algo así, entonces podríamos estar de acuerdo con respecto a qué fórmulas de ese lenguaje metafísicamente privilegiado son simples o no son simples, y no tendríamos que apelar a nuestras intuiciones con respecto a la simplicidad de oraciones particulares como esta de las esferas macizas de oro. Sí, la idea con el ejemplo de las esferas de oro es que, digamos que uno podría definir oro en términos del número atómico y que el número atómico lo puede definir en términos más fundamentales. Entonces depende un poquito en pensar que el vocabulario fundamental no está tan lejos de las nociones fundamentales que tenemos hoy en física. Esa es la idea. Y la idea es que esfera también, pues la noción de distancia seguramente va a ser o fundamental o definible en términos fundamentales, porque las mejores teorías científicas que tenemos usan la noción de distancia, y la noción de distancia se puede usar para definir la noción de esfera y de diámetro. Entonces, por eso estaba pensando, esto va a ser simple, incluso en el lenguaje de Lewis. Pero sí, podría ser, si resulta que el nivel fundamental está mucho más abajo del nivel al que hemos llegado con nuestra física, que ese ejemplo se tendría que reformular. Pero me haría muy raro que no hubiera un ejemplo paralelo usando nociones fundamentales, donde algo simplemente no ocurre, tal vez es físicamente improbable y nunca ocurre, y podemos formular un nuevo axioma de esto no ocurrió en la historia. Sí, esa es la idea. Pero sí, la plausibilidad de este ejemplo depende de la idea de que oro puede definirse más o menos
fácilmente en términos físicos. Ok, gracias. Parece que tenemos un poquito más de tiempo, entonces Nuri tenía una pregunta. Sí, solamente una pregunta sobre, cuando mencionaste lo del Frege Puzzle, me quedé pensando en como, o sea, si a mí me piden, por ejemplo, que busque a Batman, y yo estoy sentada al lado de Bruce Wayne, y lo que yo hago es, me voy corriendo a aprender la batillamada, sería injusto, si es que yo no sé que Batman es Bruce Wayne, suena como un poco injusto decir que yo no tomé la acción que tuvo las mejores consecuencias dada mi meta, o lo que sea. Entonces sí, no sé, como me quedé pensando en como, o sea, si uno puede apelar a eso, entonces como eso abre la puerta para poder apelar a modos de presentación, ¿no? Perfecto, sí, no, de acuerdo con esa objeción. Creo que lo que tengo que hacer es explicar por qué. Yo simplemente estaba pensando, no, eso es distinto, pero no dije como por qué. Entonces, creo que lo que tengo que hacer es explicar mejor en el argumento por qué este no es un caso así. Y, bueno, lo ideal sería tener una teoría de la decisión que aplique para esos casos, la cual no tenemos, y mostrar que de todas maneras el argumento sigue, pero no tenemos la teoría, entonces lo mejor que puedo hacer es decir por qué creo que es distinto. La razón por la cual creo que es diferente es que uno podría argumentar que la persona que no sabe que que Superman es Clark Kent o algo así, tiene un tipo de ignorancia que sería mejor que no la tuviera o algo así. Que la persona que sabe que esos dos conceptos se refieren a la misma persona tiene un estado epistémico en algún sentido superior. Mientras acá me parece un poquito más difícil defender la idea que nuestra cultura, al tener el modo de presentación que tenemos para el mejor sistema bajo ese uno, tiene un estado epistémico superior a la otra cultura. Entonces tendría que como desarrollar esa idea de un estado epistémico superior para poder mostrar por qué los casos se me hacen diferentes. Sí, gracias. Gracias. Bien, esas son todas las preguntas. Agradezcamos otra vez a Verónica por su excelente presentación. Muchas gracias por todo. Tengo muchas cosas para pensar ahora y mejorar. No, gracias a ti. Bueno, eso es el fin de la presentación. Los de Teorema nos vamos a quedar un ratito más en la llamada, pero con los demás será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.